Bueno, empezamos. Soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, para la materia de desarrollo sustentable, estoy desarrollando algunos videos para aclarar algunos conceptos, para adicionar conocimiento y resolver dudas con respecto a los materiales que les he estado mandando, y quisiera que comenzáramos otra vez con un análisis de lo que es el concepto de sustentabilidad y todo lo que son sus implicaciones, porque vamos a ver más adelante que esto se va a relacionar con todo lo que vamos a estar trabajando y específicamente con su carrera de ingeniería industrial. Entonces, el concepto de sustentabilidad tiene diversos orígenes, ¿no? Se ha ido construyendo poco a poco a partir de un gran compendio de ideas y principalmente de la generación de políticas de inclusión y equidad, ¿no? Eso es lo que nos han estado haciendo pensar, ¿no? Pero para que podamos entender lo que es el concepto de sustentabilidad o de desarrollo sustentable, primero tenemos que entender cómo se define la naturaleza. La naturaleza, por cuestiones prácticas, siempre se ha definido como lo no humano, ¿sí? Siempre estamos trabajando con objetos, con cosas, con animales, con seres no pensantes, ¿no? Lo vemos todo homogéneo, a menos de que hayan estudiado biología. Para ustedes todo es un bosque, ¿no? Dentro de un bosque todo lo van a ver igual, árboles y plantas, ¿no? O sea, cuestiones de ese estilo. Siempre se ha asociado a la naturaleza con el cuerpo, algo que se puede poseer, algo de lo que yo puedo estar extrayendo recursos, ¿no? Son objetos, no sujetos. Estoy hablando de animales y de cosas que por lo tanto yo puedo poseer. Se asocia mucho con un pensamiento de lo salvaje, de la cuestión de sentimientos, de creencias, y también se ha asociado mucho a lo que es lo femenino, ¿no? Por eso viene de ahí lo que es la madre naturaleza. Mientras que todo lo social se ha definido como lo humano, como cuestiones heterogéneas, a pesar de que todos son edificios, ¿no? Podemos diferenciar claramente entre un hospital, entre un mini super, entre una escuela, entre una estación de policías, ¿no? Vemos la heterogeneidad dentro de la urbanización, ¿no? Y las diferentes cosas que van integrando las sociedades. Se asocia mucho con lo que es la mente, ¿no? La cuestión pensante. Estamos tratando con sujetos, con personas, se asocia con todo lo que tiene que ver con lo civilizado, con el razonamiento científico. Ya no estamos hablando aquí de creencias, sino de ciencias y hechos que pueden ser comprobables, ¿no? Y por definición lo social siempre se asocia con lo masculino. Ahora, ¿por qué era importante definir esto? Porque si se dan cuenta, la diferencia entre lo natural y lo social viene relacionado mucho con una cuestión de percepción de jerarquía, ¿no? ¿Qué es más importante, lo social o lo natural? Y por cuestiones ideológicas de hace décadas, nosotros siempre hemos puesto a la naturaleza como un eslabón abajo de lo que sería lo social. Entonces, ¿cuándo surge esta dicotomía entre la naturaleza y la sociedad? Pues surge durante la Revolución Científica, donde hubo un cambio de toda la estructura del pensamiento en sí. Si recuerdan, antes de todo lo que fue la Ilustración, pues nosotros teníamos toda una sociedad regida por mitos y creencias, ¿no? Donde si algo malo pasaba y alguien decía que eras bruja, te quemaba, ¿no? Donde la psicosis era tal que incluso dentro de Europa hubo una persecución de un fenotipo de personas que tenían los ojos amarillos, ¿no? Porque se asociaba que eran hombres lobo, y entonces esta persecución llegó a tal grado que prácticamente acabaron con todo ese fenotipo, y ahorita una variación de eso quedan los ojos como color miel, ¿no? Pero dense cuenta qué tan importante eran las creencias y toda la parte espiritual con respecto a la manera en la que se iban dictando todas las reglas sociales, ¿no? Entonces, cuando llega la Ilustración, surge la idea de que los hechos deben ser probables y repetibles, lo cual es muy bueno, ¿no?
porque entonces ya no basta con lo que yo creo o lo que yo pienso, ¿no? Para que pueda ser considerada una teoría válida o un hecho válido, tengo que tener un procedimiento científico que me permita comprobar, rectificar y reproducir el conocimiento que yo estoy considerando. Y esto tiene mucho que ver con la cultura occidental, porque si se dan cuenta, todo esta forma de pensamiento nos llega de Europa, porque todo lo que era África, incluso Australia y América, teníamos todavía culturas regidas más por una cuestión totémica, una cuestión más espiritual y de convivencia con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte mala de que tengamos tan diferenciado el concepto de lo natural con respecto a lo social? Pues va a ser que siempre vamos a poner a lo social por encima de lo natural. Entonces son más importantes mis necesidades como persona, como sociedad, como individuo, que las necesidades del resto de millones de especies que coexisten o tratan más bien de sobrevivir con nosotros en este planeta, ¿no? Y entonces no importa cuánto yo extraiga de la naturaleza, no importa cuántos recursos consuma, no importa cuánto ponga límite al resto de las especies, sino que importa todo lo que yo puedo obtener para seguir desarrollando mi parte social, ¿no? Como individuos, ¿no? Como humanos. Entonces, estas cuestiones de las relaciones humano-naturaleza se han dividido, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Al principio teníamos 3 tipos de relaciones, ¿no? Que eran las totémicas, las animistas y las naturalistas. Las relaciones totémicas se daban cuando el mundo natural ordenaba el mundo social, ¿no? Todo lo que pasaba en la naturaleza definía las cuestiones de mi actuar diario dentro de una sociedad o dentro de una región, ¿no? Y esto les pongo siempre el ejemplo, ¿no? De Tierra de Osos, ¿no? De que era tanta la cuestión de la relación humano-naturaleza que el tipo de tótem que te tocaba, ¿no? Era el que te ayudaba a regir, ¿no? O a regir tu comportamiento una vez que te hacías un adulto, ¿no? Una persona de bien o de provecho dentro de tu comunidad, ¿no? Y este tipo de relaciones fueron las que prevalecieron en lo que es África, en América del Norte, en América del Sur, en Australia, ¿no? Realmente la cultura que se separó primero de estas relaciones totémicas fue toda la cultura occidental, ¿no? El tipo de visión animista ya me habla sobre que lo social va a ordenar a lo natural. Entonces todas mis necesidades como sociedad, como individuos, va a ser lo que me diga la manera en la que yo voy a estar tomando en cuenta la naturaleza circundante y el aprovechamiento de esos recursos. Y el último tipo de relación es el naturalista, ¿no? Donde la naturaleza como un ser aislado no existe como tal, sino que yo soy parte de mi entorno natural, y al ser yo parte de ese entorno, entonces yo tengo que regirme o comportarme bajo las mismas normas y creencias que rigen al resto de la naturaleza, ¿no? Este tipo de relaciones humano-naturaleza, después Miller las da en 3 categorías, las define muy bien como antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo. El antropocentrismo pone al hombre por encima de las especies y no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de utilizar los recursos naturales disponibles para el crecimiento y mejoramiento de la sociedad humana, ¿no? Para traer progreso. La parte biocentrista ya me habla de que la naturaleza tiene un valor en sí misma y que está mal todo lo que va en contra de ella. Pero si se dan cuenta, estas 2 primeras visiones toman en cuenta al ser humano fuera de la naturaleza. El antropocentrismo me dice, yo como ser humano estoy por encima, soy racional y puedo utilizar todos mis recursos. Y la parte biocentrista me dice, yo como humano estoy fuera y yo no puedo tomar, ni tocar, ni alterar absolutamente nada de lo que constituye mi mundo natural. Entonces el ecocentrismo es otra categoría donde busca
que haya un equilibrio entre naturaleza y sociedad, porque busca hacer entender a las personas que no es que estemos fuera ni que estemos sobre el pilar del resto de las especies, sino que somos parte de todo un conjunto de seres bióticos y cuestiones abióticas, ¿no?, que van a conformar los ecosistemas, ¿no? Y como tal tenemos que regirnos de tal manera que todos tengamos un pedacito del pastel. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla este concepto? La idea aparece formalmente en los años 70, empieza a estructurarse ligado a lo que es la agricultura, ¿no?, con todo lo que fue la Revolución Verde. ¿Qué fue la Revolución Verde? Fue cuando nos dimos cuenta de la maravillosa acción de utilizar plaguicidas y pesticidas químicos en los campos, ¿no?, de que el DDT me acababa con todas las plagas y entonces voy a tirar toneladas de DDT sobre todos mis cultivos, ¿no? Y empezamos el uso a diestra y siniestra, indiscriminado, de un montón de plaguicidas y fertilizantes inorgánicos, ¿no?, dentro de nuestros campos de cultivo. Entonces, hubo muchos significados conflictivos dentro de lo que es este concepto, ¿no? Porque está lo que es ahorita desarrollo sostenible, ahorita hablamos ya de instituciones sostenibles, sociedades sostenibles, un futuro sostenible, ¿no? Ya todo el mundo quiere utilizar la palabra sostenible dentro de cada uno de sus sustantivos, ¿no? Incluso tenemos el capitalismo sostenible, ¿no?, o sustentable, que es otra de las grandes falacias de la sociedad actual, ¿no? Entonces todavía hay como mucha discrepancia en cuanto a lo que realmente es sostenible o sustentable y las diferencias entre estos términos, ¿no? Pero ¿cómo es que surge? En los años 70 empezó la preocupación sobre el deterioro del planeta y se llevó el problema a los foros de las Naciones Unidas, con un trabajo muy importante de una bióloga llamada Rachel Carson. Ella era una bióloga estadounidense que se encargaba del monitoreo de las aves, y ella escribió un libro que se llama Silent Springs, la primavera silenciosa. Y en este libro ella documenta cómo asociado a los campos de cultivo de durazno y de manzanas, empieza a haber la desaparición de insectos, no solo de insectos, sino también de aves, ¿no? Y todos los animales que estaban asociados a lo que era el ecosistema circundante, ¿no?, que empezaba a tener el uso indiscriminado de esos plaguicidas y esos pesticidas, pues cuestiones de deterioro ambiental importante dentro del resto de las comunidades de animales y de plantas que estaban cerca de los campos de cultivo. En el 72, en la conferencia de Estocolmo, se creó el programa de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, el PUMA, donde se abordó la suscripción a lo que fue el protocolo de Montreal y el uso de para erradicar el uso de clorofluorocarburos, ¿no? Y en el 87 se creó el informe de la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente, conocido como Informe Brundtland, donde se reconocieron aspectos técnicos de la política, ambientales, sociales y económicos necesarios para poder tener esta transición hacia lo que era el desarrollo sustentable. A esto se le conoció como Informe de Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland. Este concepto actual señala más bien que la sociedad debe de modificar su estilo y hábitos de vida si no quiere que la crisis social y la degradación de la naturaleza se extiendan de manera irreversible. Reconoce que hay asimetrías entre los países y que se profundizan con la enorme pobreza de las naciones en desarrollo. Pero a pesar de esto, se propusieron objetivos comunes en un intento de generar una amplia aceptación de lo que era el término, ¿sí? Y entonces ellos definen el desarrollo sustentable como un desarrollo que debe de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. ¿Y qué significa esto? En el 92, fue hasta el 90, o sea, vean esto, ¿no? Empezamos desde los años 70, un poco antes, a hablar de lo que era deterioro ambiental. Y fue hasta 1992 en la conferencia de Río de Janeiro que surge como tal
el término de desarrollo sustentable, ¿no? Este término contempla las necesidades de las generaciones futuras que conforman parte de un manto creciente de la población mundial para darse la misma oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y esto es algo que no siempre te cuentan, ¿no? Porque se trataba también de poner un poco la equidad, ¿sí? De reducir la enorme brecha económica que existe entre los países de tercer mundo y los países desarrollados para mejorar la calidad de vida, dándole prioridad a las necesidades de los más pobres, ¿no? Lo cual hasta hoy no se ha hecho y no creo que se vaya a hacer, pero esto implicaba el uso racional de los recursos naturales y otras modalidades frente al despilfarro de las generaciones presentes y precedentes, ¿no? Al que nos enfrentamos actualmente. Entonces, este informe, este tipo de estrategias que eran homogéneas para todos los países tuvo ciertas consecuencias. Primero, fue que se estableció un sistema de normas y castigos para obligar a las empresas contaminantes a absorber el costo ambiental de su actividad, lo cual tampoco, en nuestro país, en ese tiempo, cuando se empezaron a tomar estos acuerdos, estaba Fox en el gobierno y él, para bien o para mal, todo lo que llegaba lo firmaba, acuerdo internacional, lo aceptaba, y entonces él acepta entrarle a esta parte, pero realmente México no tenía ni los instrumentos políticos ni las herramientas de gestión para poder aplicar esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, como los impuestos que de repente le aplicaron a Coca, ¿no? Por el uso del agua, y lo único que hizo Coca fue aumentarle un peso a su producto, y nosotros con gusto como consumidores fuimos los que lo absorbieron, ¿no? Pero no hay todavía una política económica que le impida a las empresas hacer que estos castigos por contaminar no los absorba el consumidor, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestro país no. Aparte de eso, los países en desarrollo asumieron normas de las mismas características sin conocer su situación ambiental. ¿Qué significa? Yo en México acepté tener una cobertura forestal del 40%, cuando en realidad yo no sabía cuál era mi extensión de mi cobertura forestal, ni sabía cuál era el estado de mis bosques, ni de mis selvas, ni de ninguno de mis ecosistemas, ni si tenía los instrumentos políticos o económicos o institucionales adecuados para tener este monitoreo, ¿no? Ya que sabemos que la Profepa siempre se queda muy limitada en cuanto a este monitoreo, ¿no? Por la falta de presupuesto que siempre tiene. Ahora, para que este tipo de estrategias funcionen, se debía de introducir incentivos para vencer la resistencia a las tecnologías proambientales, pero aguas, porque estos incentivos tienen que ser con carácter temporal, ¿sí? Para que las empresas puedan vencer esa renuencia a la transición de nuevas tecnologías. Entonces, hasta hoy, el término se considera inconsistente, además de poseer un alto nivel de ambigüedad. También parece incapaz de abarcar problemas relacionados con la pobreza, la degradación ambiental y el papel económico. Esto surgió por la interacción de diferentes corrientes. Primero, la biología, que está dirigida a la defensa de la correcta explotación de la naturaleza y los recursos. La ecología, que se vinculaba a la preservación de especies individuales en ecosistemas sujetos a intervención humana, ¿no? Yo buscando únicamente proteger cierto número de especies o ciertas especies, dándoles mayor prioridad, ¿no? La parte económica, la cual se adhiere al crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales, lo cual no se puede hacer. Y la sociología, que está vinculada a un desarrollo que preserva la sociedad al tiempo que mantiene las relaciones sociales. ¿Qué significa esto? El desarrollo sostenible no es solo una moda o tendencia valorada por las condiciones circunstantes, sino que es de gran importancia porque se vincula a la ética que debe de guiar la conducta humana. Entonces hay tres términos importantes que debemos diferenciar, ¿sí? Dentro de lo que es desarrollo sustentable. Tenemos que saber bien la diferencia entre sostenible, entre sustentable y entre desarrollo sustentable, porque los utilizamos indiscriminadamente cuando en realidad son cosas muy diferentes. Sostenible se refiere a la solución de la escasez vinculada a problemas energéticos y recursos naturales, originado por el deterioro de la economía global y el desarrollo económico. Esto va a incluir ya la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.
y le preocupa el futuro de los recursos naturales y la vida humana. El término refleja una solución a la escasez de recursos naturales desde la antigüedad, consolidándose en toda la cultura humana, buscando una forma de utilizar estos recursos de manera continua. Está vinculado a la mejora de los aspectos ambientales, con impactos negativos, al tiempo que presenta respuestas positivas en la economía y la sociedad. Es una condición o calidad de algo que puede sostener, defender, mantener o conservar. Es decir, se refiere al nivel de calidad del sistema ambiental humano, ¿sí? Ahora, el término de sustentabilidad se refiere a la calidad del sistema ambiente humano global, de manera global. Considera lo que son las evoluciones dinámicas, temporales de los aspectos ambientales, económicos y sociales. Busca el balance mutuo entre la evaluación de los indicadores y los índices sociales y económicos. La sustentabilidad es un término que va a expresar la preocupación por la calidad de un sistema que concierne a la integración indisoluble y evalúa sus propiedades y características, incluidos los aspectos ambientales, sociales y económicos. Mientras que el desarrollo sustentable tiene como objetivo el crecimiento económico sin daños significativos al medio ambiente provocados por el ser humano. Tiene una visión a largo plazo en relación con las generaciones futuras, incluyendo aspectos ambientales, económicos, sociales y en equilibrio mutuo. Propone cambios en el comportamiento de la humanidad. La definición no se refiere a salvar la naturaleza, sino a la internalización de estrategias y, por lo tanto, a agregar nuevos recursos para permitir que todos compartan el crecimiento económico y la prosperidad. Se refiere a una serie de procesos y prácticas que van a implicar acciones que mejoren la vida humana, dando una visión a largo plazo para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, hacer que el crecimiento sea inclusivo y hacer de la producción y el consumo procesos sostenibles. El desarrollo sustentable es la clave para lograr la sostenibilidad, la cual es el objetivo final a largo plazo. Esta consiste en una meta o parámetro a través de criterios científicos que mide y rastrea los resultados generados por el uso de estrategias del desarrollo sustentable, que debe de ser respaldado por habilidades técnicas, habilidades financieras, habilidades de gestión y estrategias de inclusión entre las diferentes poblaciones. Y trae dos ideas antagónicas dentro de esto, lo que sería el capitalismo y la ecología, en un objetivo común para mejorar la calidad del sistema, por lo que se debe de acercar la ecología y la economía la economía y la ecología para poder lograr realmente lo que sería el desarrollo sustentable. Y aquí vamos a ver que tenemos tres enfoques, ¿no? El primer enfoque es el enfoque ecologista, que se reduce al concepto, a la mera sustentabilidad ecológica. Va a enfatizar los límites ecológicos y la imposibilidad de un crecimiento continuo. No resalta la solidaridad con las generaciones futuras y no considera los aspectos distributivos entre las generaciones actuales. El gran problema es que no identifica los requisitos económicos y sociales de la sustentabilidad, limitado a un crecimiento poblacional y económico de cero, lo cual no puede suceder, pues el deterioro del medio ambiente es causado por el aumento de la producción y los hábitos de consumo de las poblaciones crecientes. El enfoque intergeneracional se refiere a la necesidad de preservar la naturaleza para que las generaciones futuras puedan maximizar sus opciones para aumentar su bienestar. Consiste en ser justos con el futuro, por lo que debe desarrollarse los medios para que se hereden los mismos recursos con los que contamos hoy a las generaciones futuras. Esto es un gran problema también, porque ignora la posibilidad de que aumenten los recursos con nuevos descubrimientos, o con la generación de nuevos conocimientos, avances tecnológicos, o incluso la posibilidad de sustituir el uso de algunos recursos que hoy en día son escasos por otros que puedan llegar a ser abundantes en un futuro. E ignora el aspecto distributivo, pues pone énfasis en la equidad intergeneracional, en el detrimento de la equidad en el detrimento de la equidad intrageneracional, simplemente
lo ignora. Otra vez, me preocupo porque la manera en la que vive un pueblo hoy pueda seguir viviendo en un futuro, pero dejo de lado las grandes discrepancias que tengo en las brechas económicas de los países de primer mundo y los países de tercer mundo, y las grandes estrategias que tengo que aplicar para que esas diferencias se puedan hacer cada vez más pequeñas, y en estimar las necesidades de las generaciones es casi imposible, y cambian de acuerdo con el comportamiento y la temporalidad. Entonces es ilógico que yo quiera pensar que la misma manera en la que vivo hoy pueda vivir mañana, porque no sé si esos hábitos o esas tendencias puedan variar significativamente. Y el último, que es el enfoque económico, que me dice que el crecimiento económico se ve como una condición del desarrollo sustentable, el cual es indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en gran parte del mundo. Entonces, aquí me dice que para que el crecimiento económico pueda seguirse dando, necesito el fortalecimiento de la competitividad, mejorar la gestión de la naturaleza y la biodiversidad, lo cual no está sucediendo. Y tenemos que disminuir la cantidad de emisiones peligrosas al medio ambiente, es decir, tengo que reducir mi generación de gases de efecto invernadero, mi generación de residuos y mi generación de contaminantes o de metales tóxicos que todos los días vierto al mar, ¿no? Y la condición necesaria para aumentar la protección y la renovación al medio ambiente, pero una vez más vuelve a quedar de lado qué estrategias se tienen que llevar a cabo para poder realmente tener una desigualdad social menor entre los países de primer y tercer mundo actualmente. Cada enfoque, si se dan cuenta, es una expresión cerrada, de un punto de vista particular, de un grupo que enfoca su verdad, pero que no toma en cuenta la verdad que encierran el resto de los puntos de vista. Aún hoy, esto es un concepto difuso, de difícil delimitación, y cuyo atractivo consiste en que pretende solucionar la desigualdad social y la crisis ecológica sin renunciar al desarrollo. ¿Qué significa? Yo quiero que todo el mundo sea primer mundo, pero no podemos tener hábitos de consumo similares a Estados Unidos o Europa, porque simplemente la capacidad de carga del planeta no puede sustentar un estilo de vida de ese tipo. Entonces, las necesidades de un cambio en la mentalidad humana son fundamentales para el establecimiento de lo que conocemos como desarrollo sustentable. Estas son las referencias y esta es la primera parte de la plática que les preparé para repasar lo que sería desarrollo sustentable.